Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Trabajando, como ustedes se dan cuenta, a distancia, pero en TV UNAM consideramos muy importante seguir abordando los temas que tienen que ver con esta pandemia. Y uno de ellos se relaciona justo con las fake news, noticias falsas, la infodemia, también así se le ha denominado, que se ha extendido en algunas plataformas, incluso en algunos medios de comunicación. De esto queremos platicar con Óscar Camacho. Él es director editorial de noticiarios en Canal 11 y que encabeza un grupo, se le ha llamado como cazadores de noticias falsas, que tiene pues también como objetivo transparentar todo esto que está ocurriendo también como un fenómeno mediático. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más importantes de los últimos días. El Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá recuperar la facultad para publicar los lineamientos generales para la defensa de las audiencias de radio y televisión. Esto se logró después de que se declarara inconstitucional una reforma del año 2017 al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que estipuló que cada mediodía podía autorregularse, es decir, poner sus propios criterios y reglas sobre los derechos de las audiencias, algo por lo que, según los especialistas, no se preocupan realmente. Al respecto, esto fue lo que dijo la maestra Beatriz Solís Lere, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, organización a la que le debemos este triunfo legal. Los derechos ahí seguían en la ley, siguen en la ley, pero los mecanismos para su garantía estaban en el limbo o estaban bajo la férula de la autorregulación de los concesionarios. Quería decir, yo hago en mi casa lo que quiero, pero había en medio de ese hago lo que quiero, pues unos derechos humanos atravesados. Y todo derecho, el Estado está obligado a garantizarlo. Y no había garantías. Y esto sí lo ganamos. Ganamos que se nos garanticen los derechos a las audiencias y que los defensores de audiencias ya no sean figuras de decoración. En su informe anual, la organización Artículo 19 señaló que se registró un incremento de agresiones contra periodistas y comunicadores en nuestro país, en comparación a lo documentado en el año anterior. El documento titulado Disonancia, Voces en Disputa puntualiza que de 2018 a 2019 las agresiones pasaron de 444 a 609. Asimismo, los ataques concretos contra medios de comunicación pasaron de 36 a 70 en el mismo periodo. Apuntan, además, que 10 periodistas fueron asesinados en el año pasado. Ana Cristina Ruelas, directora de la organización internacional en su oficina para México y Centroamérica, señaló también que la impunidad sigue siendo una constante. El presidente también advirtió que la impunidad sería la misión principal de su gobierno. Sin embargo, más del 99% de los crímenes contra periodistas siguen sin resolverse. De 1.614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía Especial en 2010, solo se han logrado 14 sentencias, que en su mayoría son en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Y como le decía, pues ahora nos acompaña Óscar Camacho. Óscar, bienvenido a Media 20.1. Gabriel, te agradezco muchísimo a ti y a tu público, a tus órdenes. Óscar, pues ustedes han hecho una gran labor, sobre todo ahí en Canal 11, y sabemos que se ha extendido a otros medios públicos para, pues, detectar estas noticias falsas. Antes de que nos platiques cómo están haciendo este trabajo, no sé si existe alguna estimación de cuántas noticias falsas se están generando al día o a la semana a partir de que inició esta pandemia. Sí la hay, no en términos precisos, pero nosotros hemos registrado que del 28 de febrero, cuando se dio a conocer el primer caso de una persona muerta sobre COVID, hay aproximadamente no menos de 20 noticias falsas cada semana. Ese es el promedio que tenemos. Y en muchas ocasiones resulta, pues, en términos de tiempo para una televisora, meterlas todas. Entonces vamos seleccionando algunas que nos parecen más importantes
ir aclarando, pero el promedio son unas 20, 25 a la semana, ¿eh? Ahora, tú eres un periodista que ha tenido una larga experiencia en medios de comunicación, ha trabajado en el periódico La Jornada, en otras, en estaciones de radio, de televisión, en fin, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la intención de generar estas noticias falsas y en particular en este momento que estamos viviendo? Creo que tienen distintos orígenes, que es importante hablar de ellos, porque hay intencionalidades que van desde la parte política, que tienen que ver con la parte de hacer golpeteos políticos, ¿no? Que la lucha política pase por la mentira y con una manera de tratar de legitimar el golpeteo a través de la mentira política. Creo que otra parte tiene que ver también con la irresponsabilidad de muchos colegas en el sentido de no verificar la información que dan, pero mezclada también con, evidentemente, la partidización que hay en distintos periodistas y en distintos ámbitos periodísticos, ¿no? Y creo que otra de las partes que existen también es la parte de esa cultura cotidiana de difundir lo que cotidianamente llamamos un chisme y hacer que se convierta como en algo que se da por supuesto, sin tener necesidad también de verificarlo, ¿no? Creo que son distintos niveles, pero esos tres orígenes yo los plantearía como tres ramas muy importantes, de los cuales igual se desprenden algunos matices, ¿no? ¿Tú crees que la generación de estas noticias falsas, particularmente en estos momentos, sea también para golpear, tú hablabas de partidización, para golpear al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que la lucha política es válida, me parece que es absolutamente válida y no solo válida, necesaria, ¿no? No creo que la lucha política tenga que pasar por la uniformidad ni por las unanimidades. La sociedad no es unánime y los partidos son la expresión de las distintas formas de pensar, sentir, querer y de los intereses de la sociedad. Por lo tanto, es válida. El problema es cuando en un determinado momento la lucha política transcurre por la vía de la mentira, ¿no? Y en ese terreno lo que hemos visto es campañas clarísimas de golpeteo político. Y no con la intención de defender a ningún gobierno, pero es muy claro que ahorita hay una lucha fuerte en contra del gobierno actual y que esa lucha ante lo que creo que se ha visto que es como una desarticulación ideológica de las oposiciones, se va traduciendo entonces en golpeteos políticos que vienen a sustituir a un debate de propuestas. Entonces, como no tengo propuestas, pues entonces mejor busco lanzar la patada a la zancadilla, ¿no? Sí, y como lo ha dicho hasta el mismo presidente, que bueno, es una frase que se utiliza muchísimo, que como dice que cualquier habla de cuando se quema un papel que tizna, ¿no? ¿Cómo es? Mancha, que algo queda, ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? Y pues bueno, en un país, en una sociedad que efectivamente se encuentra muy, muy polarizada, ¿no? Y estas noticias falsas pues juegan ahí también un papel fundamental. Sin duda, sí. Ahora, ¿quién las está generando desde tu punto de vista, Oscar? ¿Quién paga por darles esta relevancia? Como bien dices, quizás algunos caigan pues por ignorancia, por desconocimiento. Con base en tu experiencia, ¿quién las financia? Pues mira, hasta hoy ha habido rostros que son muy evidentes, ¿no? Y que pues tener la seguridad para afirmar quién las está pagando, sería muy bueno que Facebook, sería muy bueno que Google, sería muy bueno que todos los dueños de las empresas de redes sociales transparentaran quién paga, ¿no? Sí hay datos de que, por ejemplo, hay un senador por Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que es Samuel García, que no solamente está documentado que ha pagado campañas,
sino que ha sido sancionado por las autoridades electorales. Hace 3 años lo sancionaron y lo volvieron a sancionar en el anterior proceso electoral por la transmisión precisamente de contenidos falsos en una campaña electoral. En esta ha vuelto otra vez a incurrir en las noticias falsas y son famosas sus participaciones en sus redes sociales, donde cuando comenzaba la pandemia, por ejemplo, y se sabía de un muerto, él ya estaba hablando de decenas en Nuevo León, ¿no? Sin citar a nadie, nomás decía, algún amigo me dijo que, y yo creo en mi amigo, y por lo tanto, pues es cierto, ¿no? Uh-huh. Después, efectivamente, las mismas autoridades de Nuevo León comprobarían que no había los dichos de los cuales hablaba este senador. Ese es un caso que está comprobadísimo. Así que, ¿qué te parece, Oscar, si invitamos a ver a la audiencia un fragmento de algo que ustedes prepararon en Canal 11 a propósito de este tema? Así es que vamos a verlo. Los casos más recientes han sido responsabilidad de 2 diarios impresos de Chihuahua y de un columnista de la Ciudad de México. Los diarios de Chihuahua en cuestión publicaron de manera destacada en sus respectivas primeras planas fotografías con cadáveres dentro de bolsas de plástico, diciendo que se trataba del Hospital Regional Local número 66 y que eran víctimas del coronavirus, que no estaban siendo contabilizadas en México. Se sabría luego, sin embargo, que dichas fotos eran de personas que padecieron COVID-19, sí, pero no en México, en Ecuador. Y tan grave como eso ha sido la publicación que un columnista capitalino hizo al publicar en su portal de opinión una fotografía con cadáveres de la guerra de Siria para decir que el gobierno de México oculta el número de muertos de COVID-19. Por favor, no caiga en este tipo de mentiras y consulte siempre la información veraz de instituciones oficiales. Oscar, acabamos de ver una gran pieza periodística, o sea, el periodismo al servicio de la sociedad, exhibiendo los engaños que hay detrás de algunas informaciones, y en esta ligada, como te das cuenta, bueno, tú ya nos decías, por un actor político. Y hay otros rostros que son muy evidentes, ¿no? Creo que un rostro evidente que ha sido desmentido en distintas ocasiones, pues es Felipe Calderón, ¿no? De lo más reciente fue la publicación de unas fotografías en donde se sumaba a decir que eran muertos que ocultaba el gobierno, y resulta que la fotografía correspondía a un hospital, pero de Santo Domingo. Sí. Entonces, fue muy evidente, y como esas, yo creo que Felipe Calderón ha sido cazado como en unas 5 noticias falsas, por lo menos, ¿no? Lo que llama la atención es que las noticias falsas que de pronto suelta Felipe Calderón, de pronto son como reproducidas en vuelos acrobáticos y en escuadra por muchos otros comunicadores. Eso le llaman nado sincronizado, ¿no? También. Nado sincronizado, ballet folclórico, ¿no? Vuelos en escuadra, tiene varias denominaciones. Y eso llama la atención y te hace preguntar, ¿realmente todos los que reproducen a Felipe Calderón lo hacen porque coinciden con él? ¿O hay intereses económicos que están promoviendo la reproducción de determinadas noticias falsas? Esa es una parte importante que yo creo que los dueños de las grandes empresas de las redes sociales están debiendo a la sociedad en materia de transparencia. Vaya que sí, y es información fundamental, necesaria, sobre todo porque estamos hablando de la salud, Oscar. Tenemos que hacer una pausa, Oscar, y después de ella, pues nos platicas qué están haciendo con otros medios públicos para pues exhibir este tipo de noticias falsas. Así que no se vaya. En el caso de la noticia de la supuesta muerte del empresario José Curi, que se difundió en redes sociales el domingo pasado, presuntamente por coronavirus, afirmó que se trató no solo de fake news, sino de una conducta criminal. La mayoría de los periodistas que el domingo pasado difundió la muerte falsa del empresario José Curi, no tuvo ni la mínima ética profesional para disculparse con sus audiencias y para decir mentí o me equivoqué. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Acabamos de ver esta pieza que también se transmitió en Canal 11 con un guión, una investigación de Oscar Camacho, que fue también otra fake news. Mataron, supuestamente había muerto
un empresario a partir del COVID, pero fue mentira, Oscar. Sí, esa es otra parte, por ejemplo, de los vuelos en escuadra, ¿no? Tiene que ver con la participación de, yo diría, no menos de unos 10, 20 periodistas, a quienes se les llama o se les llamaba en el pasado líderes de opinión, ¿no? Bajo el supuesto de que ser líder de opinión era como que tú reflejabas el sentir de la sociedad, algo absolutamente absurdo que hoy estamos viendo de manera muy clara que no, que eran gente que se posicionó a través de sus ligas con el poder vigente en ese momento, ¿no? Un paréntesis en esto, que es muy importante, lo que estás diciendo. ¿Tú crees que se están construyendo nuevos liderazgos de opinión, o más bien esas figuras están pasando ya a una situación totalmente distinta y se está dando una reconfiguración? ¿Qué está pasando ahí? Y retomamos ya lo que decías. Es un fenómeno muy importante lo que tú dices. Yo creo que se están democratizando los liderazgos de opinión, ¿no? Y creo que hoy ya no hay esas figuras que existieron en el pasado, que predominaban y hegemonizaban los espacios, y que además nadie les podía decir nada porque no había mecanismos de respuestas, de réplicas. Hoy las redes sociales están teniendo, sin duda, infinidad de vicios y son un gran riesgo, pero también tienen grandes virtudes. Y una de las grandes virtudes es que hoy la sociedad está dialogando. Dialogando quizás no todavía en un tono que todos quisiéramos, pero porque hay mucho sombrerazo, hay muchos insultos, hay incursiones en la vida privada indebidas, pero está dialogando la sociedad. Hay momentos en que el chisme es de vecindad y hay momentos en que el diálogo pues se da con buenos niveles. No creo que hay de todo, creo que es parte pero es parte de un diálogo, me parece una virtud. Creo que nadie debe de espantarse, creo que al final de cuentas todas las voces son necesarias y creo que hoy eso que estamos viendo es como esa democratización de los liderazgos de opinión, ¿no? Hoy cualquiera puede marcar una tendencia. Y cualquiera de pronto es tendencia en las redes sociales, no necesita tener un nombre ni un respaldo económico para marcar una tendencia. Ahora, pero de todas maneras no deja de ser grave, retomando, ahora sí volviendo al ejemplo de esta nota que elaboraste, de que es delicado que estos líderes que siguen teniendo muchos seguidores, ¿sí? Muchos de ellos quizás sí, bots, lo que tú quieras, ¿no? Incluso hasta trolls y, en fin, pero influyen todavía en un sector de la opinión pública y es sumamente grave que este fenómeno ocurra, sobre todo cuando hablamos de temas de salud. No, sin duda, influyen y siguen influyendo. Ya no como antes, pero tienen todavía un peso, el peso, digamos, de la historia que todavía arrastran y que llegaron a tener. Es importante, todavía hay quien les cree, todavía. Y por eso mismo es importante señalarlo. Señalar que de pronto escuchamos o vemos en las redes sociales textos e imágenes que son no solo parecidas, sino iguales en su formato. De pronto aparece el nombre de estos recuadros con textos e imágenes iguales, rubricados por nombres como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, López Dóriga, Denise Dresser, León Krause, Chumel Torres, y de pronto dices, o sea, se pusieron de acuerdo como, o tienen el mismo diseñador, o les encanta estos colores, todos piensan igual y todos se escriben igual, ¿no? Y lo único que cambia es como anteriormente en los viejos estilos, los boletines lo único que cambiaba en los periódicos era la firma del reportero. Sí, no, pero también es un fenómeno que ocurría y sigue ocurriendo muy frecuentemente en el columnismo. O sea, claro, sabemos cómo opera, ¿no? Esto, digo, yo fui columnista también del periódico El Universal y las estrategias es de que una fuente interesada, que puede ser un interés político, económico, envía una redacción, incluso con un tono muy útil, pues, para las propias columnas periodísticas, las envía varios, ellos le dan una vueltecita, pero en realidad están diciendo lo mismo para responder a ese interés. Ya el periodista sabe si lo retoma o no por alguna relación política también, o de carácter, pues, financiero, pero es un fenómeno que se sigue dando, ¿no? Eso es lo que llama también ahorita la atención, o sea, en qué medida
hemos dejado atrás esa parte de la relación entre poderes y periodistas corrupta, ¿no? Porque antes pues sabíamos y era claro que había dinero del gobierno para medios. Hoy, por lo menos esa parte ya no existe en el sentido de lo que se conoce como el embute y el chayo. Pero alguien sigue pagando, sin duda, porque si no, no habría esos vuelos en escuadra. Un analista que ha seguido también los medios, Luis Guillermo Hernández, les llamó en su momento, incluso cuando salió el asunto de que mataron a un empresario, le llamó la noche de los buitres, ¿no? Y les empezó a llamar prensa carroñera y digo, no le falta razón, la frase es fuerte, pero creo que no le falta razón. En esta parte hay algo que llama la atención. Le podríamos llamar la virulencia con la que en un determinado momento quienes ejercieron ese llamado liderazgo de opinión están actuando hoy en contra del actual gobierno. Yo creo que es algo muy grave, no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, en el sentido de que han venido sus posiciones, que son en muchas ocasiones sin sustento, sino a partir nada más de que no compaginan o no ven bien nada del actual gobierno, han venido a desvalorizar y deslegitimar el sentido legítimo de la crítica periodística. Creo que a eso obedece en gran medida que hoy desde el gobierno, cualquier funcionario, incluido el presidente, no le dé valor a las críticas que en un momento determinado vemos como válidas y legítimas en distintos rasgos o en distintas acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque se presupone que provienen de la misma vena, ¿no?, de quienes hoy deslegitiman el sentido original de la crítica periodística. Ya no se supone que haya expresiones de crítica espontáneas, naturales, legítimas y válidas, sino que todas esas están pagadas por alguien para ejercer una crítica interesada, ¿no? Entonces, me parece que es muy grave porque están deslegitimando el sentido de la crítica periodística con posiciones que se acercan mucho más a filiaciones partidistas, ¿no? Ahora, poniéndome del lado de estos periodistas, pues a lo mejor yo te podría decir, no, pues simplemente estoy ejerciendo mi libertad de expresión, ahora sí la puedo ejercer y nosotros estamos viendo desde un lado estrictamente periodístico, objetivo, que hay errores en las decisiones del gobierno actual y por lo tanto escribimos en ese sentido. Sin duda, yo creo que el mejor ejemplo de que existe libertad de expresión, a pesar de que digan que no hay libertad de expresión, es que lo están diciendo. Uh-huh. Sí, claro, pero sí lo que extraña es lo que ustedes han identificado como este nado sincronizado. ¿Qué te parece? No, la libertad de expresión, qué padre que exista y que creo que hoy la ejerzamos en plenitud, como creo que no se había ejercido en otros sexenios. Es una gran virtud, no es una dádiva tampoco de nadie, ¿eh? O sea, no es, creo que la lucha por la libertad de expresión viene de lejos, de hace décadas, y hoy hemos llegado a un punto en el que creo que qué bueno que se está ejerciendo como se está ejerciendo en términos de la libertad de expresión. No comparto los contenidos en muchas ocasiones que inundan de pronto todas las redes de esa libertad de expresión que hoy estamos ejerciendo, ¿no? Claro. ¿Qué te parece, Oscar, si vemos un fragmentito ya para ir cerrando el programa de esta nota que también ustedes elaboraron para encontrar pues, una serie de noticias falsas que se están transmitiendo, difundiendo, en este caso, a través de WhatsApp? Vamos a ver este fragmento. Se trata de una convocatoria anónima que circula en WhatsApp y redes sociales para que la población vierta medio litro de cloro en el retrete de sus casas para, según esto, desinfectar drenajes, viviendas y calles. Este sábado 11 de abril a las 12 del día. La Conagua advierte que esa es una noticia falsa que puede generar pues consecuencias nocivas a la salud. Supuesto comunicado de una empresa de seguridad en el que alerta que se vienen registrando secuestros de repartidores de aplicaciones de entrega de comida como Uber Eats y Rappi para robarles la información de los usuarios que han realizado pedidos.
algo absolutamente falso que de inmediato fue desmentido por las mismas empresas que dijeron no tener ni un solo caso de ello. Óscar, pues WhatsApp es también una fuente en la cual nos llega mucha información falsa. ¿Cuál debería ser, y ya vamos, como decíamos, cerrando, cuál debería ser la función de los medios públicos, Canal 11, TV UNAM, IMER, Radio Educación, Canal 14 del SPR, Capital 21, entre otros los medios estatales? ¿Cuál debe ser nuestra función como para, pues, tratar de equilibrar esta balanza que estamos viendo, porque hay una gran responsabilidad por parte de estos medios? Sí, sin duda. Yo diría que es apegarnos como al sentido de lo que es la responsabilidad para lo que existe en los medios públicos, que es el servicio público. Y uno de los servicios públicos fundamentales y prioritarios es que la información que nosotros le demos al público pase siempre por el tamiz de la verificación, por la responsabilidad y la ética, que al final de cuentas es lo que el único compromiso de los periodistas tiene que ser con la ética. Y a partir de ahí puedes derivar muchos otros. Pero el sentido original y el sentido fundamental del compromiso periodístico es con la ética. Y creo que la ética pues está de la mano, va de la mano con la justicia y va de la mano con la estética. Claro, pero por ejemplo hay muchas críticas y ya casi nos termina el tiempo en estos segundos que nos quedan. Hay muchas críticas que se han hecho también a los medios públicos, también de estos actores que tú has descrito, pero también de otros del ámbito académico que dicen que nos estamos volviendo muy progubernamentales. Al menos aquí en Media 20.1, aunque siempre la audiencia podrá evaluarlo, hemos tenido a invitados de diferentes ideologías, de diferentes intereses políticos y hasta económicos, ¿no? Pero, pues bueno, me interesa también tu punto de vista sobre este tema. Creo que ese es el mayor reto de todos los medios públicos en términos informativos. No convertirnos en una agencia del Estado. Sin duda, es decir... o del gobierno, claro. Del gobierno, perdón. Sí. Del Estado sí, porque el Estado pues somos todos los que somos estamos. Todos. Y tenemos que tratar de reflejar la voz de todos. Ese es el mayor reto, Gabriel, sin duda, en esta transición, y no volver a hacer lo que criticamos en el pasado. Exactamente. Y que también hay mecanismos para que las audiencias se defiendan, están las defensorías de las audiencias, los consejos ciudadanos, para que su función, en este caso, que es la independencia editorial, se garantice plenamente. Así que, pues aquí la recomendación a las audiencias es de que vea medios públicos, vea medios comerciales, contraste aquello que no le guste, que se queje, lo exprese, que claro. También tenemos estas figuras que lo tutelan. ¿Con qué te despedirías, Óscar Camacho? Justo una recomendación a las audiencias. Pues mira, yo lo único que podría decir, no como recomendación, sino como comentario, es que estamos en un momento en el que dar entrada de manera automática a todas las informaciones nos puede llevar a incurrir en una confusión importante, en actuaciones de pánico en este momento, o en situaciones donde demos cabida a información que no es veraz, ¿no? Yo no digo verdadera porque lo verdadero tiene muchos rostros, pero verificada por lo menos, que esté verificada y que concuerde con elementos que la sustenten como algo probado. Entonces yo creo que lo importante ahorita es que todos estemos en materia informativa atentos y que quienes estamos de este lado hoy ejerciendo información pública tengamos claro el reto de que somos un medio del Estado y no de un gobierno. Exactamente, pues bueno, pues ahí está la recomendación, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Óscar Camacho, por estar en Media 20.1. A ti te agradezco muchísimo, Gabriel, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.